todas bienvenidos a nuestro primer encuentro de la cátedra Principios Generales del Derecho. Para mí es un gusto estar acá. Les menciono que mi nombre es Denis Trejo, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, abogada en ejercicio, especialista en Derecho Laboral, magíster en Derechos Humanos y Democracia de América Latina y el Caribe. Y bueno, estamos acá para aprovechar el tiempo para hablar de una cátedra tan importante aún y cuando muchos comentan o expresan que es una cátedra bastante básica, pues para mí es sumamente importante por el hecho de que los principios generales del derecho, o la cátedra como es denominada en algunas universidades, gracias, introducción al estudio del derecho, es aquel basamento en el cual se va desenvolviendo justamente el derecho. Y cuando nosotros hablamos de derecho, llegamos a englobar una serie de situaciones y comenzamos justamente por un hecho. Hay que tomar en consideración que cualquier situación que se encuentre o en el que nosotros nos estemos desenvolviendo en nuestra vida diaria está relacionada con el derecho. Y esto es sumamente importante porque aun y cuando por el ámbito religioso, por la moral, la ética y las buenas costumbres, las personas podemos llegar a obrar de una manera que es considerada un buen comportamiento, muchas veces nosotros sin tener la intención de obrar de mala manera, estamos actuando mal. Entonces, es por ello, o allí es donde radica la importancia de esta materia. ¿Qué podemos mencionar respecto a los principios generales del derecho? El primero de ellos es que el derecho nace del hecho. Justamente por eso es que les estoy diciendo que nos desenvolvemos en una serie de situaciones o de hechos que con el paso del tiempo, el legislador, en nuestro caso la Asamblea Nacional o el Congreso de la República, como se mencionaba anteriormente, de conformidad con la Constitución de 1961, es la que va o es aquel órgano encargado de ir creando las leyes de conformidad con los avances o con las situaciones o hechos que se encuentren en la sociedad. Obviamente, el ser humano va evolucionando y se van generando nuevas situaciones. Por ejemplo, el hecho de la situación con la inteligencia artificial, esto va a ameritar que constantemente se vayan realizando, generando o publicando lo que son estas normas jurídicas que son necesarias para no perjudicar a ninguna otra persona y aunado a ello que no se perjudique uno o a sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones que se llegan a desenvolver tanto a nivel nacional como internacional no siempre benefician a las personas y nosotros lo desconocemos. Pero recordemos también que la ignorancia de la ley no excusa de su incumplimiento. Entonces, bueno, ya tomando en cuenta o teniendo claro que el derecho nace del hecho y que son los legisladores los que generalmente van creando las normas jurídicas, recordemos que una norma jurídica, o tomen en consideración que la norma jurídica está compuesta por un supuesto de hecho. Y ese supuesto de hecho, que es esa situación que extraemos de la vida o de la cotidianidad, va a contener una consecuencia jurídica que en esos casos va a ser que a una causa genera una consecuencia, acción, reacción. Entonces, si nosotros cometemos o si nosotros estamos enmarcados dentro de ese supuesto de hecho, la consecuencia va a ser esa. El mejor ejemplo que hay o el mejor ejemplo que existe o en el que nosotros nos dirigimos siempre es cuando cometemos un delito. Y no me voy a ir muy lejos. Si, por ejemplo, estamos conduciendo y el semáforo señala la luz en rojo, sabemos que nos tenemos que detener. Y si por el contrario, yo en vez de detenerme sigo avanzando, lo que voy a generar primero es una falta a la norma de tránsito que me dice que yo efectivamente debo cumplir con detener mi vehículo para que pueda avanzar las personas que van hacia otra dirección. Pero vamos más allá. ¿Por qué tengo que detenerme? Me tengo que detener porque todo está planificado o sincronizado
y a consecuencia de mi omisión o del irrespeto a esa norma que me dice que me detenga, puedo generar un accidente de tránsito que conlleve a otras consecuencias. Entonces, allí vemos que además de tener esa responsabilidad por no cumplir las normas de tránsito, voy a tener que trasladarme, porque me van a abrir una investigación, en dado caso que existan personas lesionadas o, yéndome mucho más allá, que hayan fallecidos. Entonces, si nosotros somos sumamente cautelosos, podemos evitar o prevenir determinadas consecuencias jurídicas. El detalle está, o el detalle radica es que no todas las situaciones nosotros podemos llegar a preverlas de conformidad a cómo van sucediendo y además de ello, por muy precavido o por muy previsivo que sea la persona, se pueden desarrollar determinadas situaciones que sin controlarlas inevitablemente tenemos que ser conscientes de que la consecuencia es esa y no hay otra. Por otra parte, hay que tomar en consideración como segundo principio o como una de las partes de esa columna vertebral que es la cátedra de los principios generales del derecho, es que lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Quién puede lo más, quién puede lo menos? En este caso, cuando lo accesorio sigue a lo principal o la suerte de lo principal, es que nosotros no podemos ventilarnos o enfocarnos en lo accesorio. Siempre tenemos que ver es la parte principal en la cual se van a ir desarrollando determinadas situaciones. Esto es, por ejemplo, me enfoco yéndome al ámbito de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependentes. Y cuando yo menciono que todos tenemos el derecho a la vida, quiere decir que ese es uno de los derechos principales, mas no es el más importante. Yo puedo decir que es principal, pero si, por ejemplo, yo hablo del derecho a la salud, el derecho a la salud tiene que ver efectivamente con el derecho a la vida. Entonces, el derecho principal, que en este caso, aun y cuando todos los derechos son sumamente importantes, porque las categorías son solamente para ordenarlas o para tener una determinada clasificación que según muchos autores está desfasada, eh, es importante que siempre veamos lo que engloba a algo menor y de conformidad a ese ámbito global, el accesorio va a tener que seguir a lo principal. Como uno de los terceros tópicos dentro de lo que son los principios generales del derecho, tenemos que lo que no está prohibido está permitido. Tomemos en consideración que cuando nosotros estamos realizando determinados hechos o situaciones en el desenvolvimiento normal como seres humanos dentro de la sociedad, porque no somos seres aislados, sino que necesitamos el uno del otro y de conformidad a ello se van desarrollando una serie de relaciones a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel recreativo, entre otros. Esto lo que va a permitir es que lo que no se encuentre prohibido dentro de la normativa jurídica, independientemente de la materia de la cual se trate, ya sea derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, derecho ambiental, todo lo que no está prohibido está permitido. Y como les digo, hay que tomar en cuenta que el hecho que nosotros no conozcamos un determinado artículo o desconozcamos la existencia de una determinada ley, no quiere decir que por el hecho que no la conozcamos nos vamos a excusar en el hecho que debemos cumplirla. Nosotros tenemos que respetar las leyes, porque aun y cuando muchas veces conocemos la existencia de las mismas, llegamos a irrespetarlas. Entonces, por ende, es muy importante tener un conocimiento, por lo menos general, de lo que son las diversas materias y qué es lo que regulan las determinadas cátedras, normas, ordenanzas y leyes. Aquí también es importante mencionar, como lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estas clases,
lo que es la pirámide de Kelsen. Esta clase para mí pues es introductoria, lo que quiero que tengan es como un recorrido de lo que es la materia o la cátedra en sí. Recordemos que la pirámide de Kelsen se hizo a los efectos de poder ordenar los instrumentos jurídicos que conforman un ordenamiento jurídico. Y dentro de ello, por ejemplo, encontramos la Constitución, en el caso de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma suprema. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos al ámbito internacional, en el ámbito internacional vamos a conseguir lo que se denominan tratados, pactos y convenciones. Dentro de estos tratados, pactos y convenciones, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela me establece que todo aquel tratado, pacto y convención que incluya o establezca derechos superiores o que beneficien en gran porcentaje aquellos establecidos dentro del ordenamiento jurídico en Venezuela, van a regular o van a ser respetados y son superiores a la Constitución. O sea, va a prevalecer el valor que tengan estas normas internacionales sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por la República tienen rango y valor constitucional. No quiero que con esto se me confundan porque muchas veces, de conformidad con los autores, llegan a mencionar, estoy hablando de nuestra legislación venezolana, que estos tratados están por encima de la Constitución. Realmente, la propia Constitución, en el artículo 23, establece que los tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por la República tienen rango constitucional y siempre y cuando establezcan derechos superiores a los que se establecen en la Constitución, ellos son los que van a ser aplicados y respetados en su totalidad, en su integridad. También quiero que se tome en cuenta que aquí estamos hablando desde el ámbito académico, no estamos hablando desde el ámbito político, aunque la política tiene que ver con todo. Hay que destacar que si nosotros nos vamos al deber ser, la aplicación en principio de estos instrumentos internacionales deberían ser ellos, que beneficien en su mayoría a todos los ciudadanos. Pero en la vida real o en nuestra situación país, hay muchas situaciones que pues se han desarrollado o se han generado de una manera distinta. Solo quiero que no se alejen y que vayan construyendo ustedes, cada uno de ustedes, de una manera objetiva y analizando desde la lectura de distintas posiciones una visión holística de lo que son los principios generales del derecho, de lo que es el proceso de formación de las leyes, que tiene que ver con lo que es el derecho público y aunado a ello, lo que va sucediendo en la realidad. Es muy difícil para los legisladores, para los autores, para aquellas personas que están siempre en constante investigación y redacción, ir a la par de las novedades o de las nuevas tendencias de la vanguardia de lo que se va desarrollando en la sociedad. Entonces, por mucho que se quiera avanzar o estar en paralelo a lo que va sucediendo, siempre hay una distancia considerable e incluso hay muchos instrumentos jurídicos a nivel internacional y a nivel nacional que demoran mucho en su elaboración y a veces sucede que cuando se da la publicación y se da su aplicación, entonces hay una distancia también considerable porque ya han salido nuevas situaciones que no están siendo reguladas. Por ello, es que es muy importante el hecho de tomar en cuenta lo que es la analogía o situaciones similares para aplicarlas en otras situaciones. Disculpen la redundancia o en otros hechos. Aquí los llevo un poco más allá y quiero que vean como profesionales que se están formando constantemente que nosotros no podemos llegar a ver con facilidad o con ligereza la aplicación muchas veces de situaciones análogas a cualquier caso, por muy parecido que sea. Cada caso es muy particular y aun y cuando existan elementos que sean similares, no todo es igual. Entonces, como profesionales que se están formando en esta institución,
tienen que siempre analizar y observar las situaciones de manera aislada y de manera conjunta, teniendo una visión holística y tomando en consideración los medios de prueba que sean permitidos por el ordenamiento jurídico venezolano en este caso, es donde nosotros debemos velar porque todo sea incluido siempre y cuando tenga que ver con el caso. Y no aislarnos o no cerrarnos o encasillarnos en un solo punto y ver los distintos puntos de vista. Esto va a aplicar para absolutamente todo, porque muchas veces creemos que una determinada vía es la adecuada, pero si tomamos todas las piezas del rompecabezas, nos vamos a dar cuenta que hay situaciones que varían y de acuerdo a esas situaciones se van a aplicar determinadas normas y como consecuencia otro tipo de consecuencia jurídica. Siguiendo con lo que son el bosquejo o el recorrido de los principios generales del derecho, el género se deroga por la especie. Este es otro de los principios. Hay que tomar en consideración en este ámbito que cuando nosotros vemos, por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo con la materia civil. En el Código Civil se establece un recorrido de muchas situaciones que nos suceden, que no escapamos de conformidad con en el ámbito en el que nos estemos desenvolviendo. Pero como ustedes observan o como ustedes escuchan, lo que es el Código Civil, lo que es el Código Penal o el Código de Comercio, engloban una serie de normas genéricas de una determinada materia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, y por el año de su publicación y por los avances de la sociedad, esa evolución del derecho tiene que estar plasmada en instrumentos jurídicos. Esto quiere decir, por lo menos, que con la creación de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es una de las convenciones más suscritas y ratificadas por todos los países a nivel mundial, esto genera que, por ejemplo, haya sido creada aquí la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto tomando en cuenta también lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la progresividad de los derechos humanos. Siempre hay que tomar en cuenta la progresividad de los mismos, no ir en retroceso de ellos y con base a esa progresividad en la creación de las normas. Entonces, si yo me detengo en ese ejemplo que les estoy comentando respecto al Código Civil, eso quiere decir que si se genera una situación en donde incluyen niños, niñas y adolescentes, yo debo enfocarme o debo consultar la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes porque esa es la ley especial. Y a falta de una información o de una situación, una norma jurídica que no logre conseguir o que no me encaje con el caso, en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que yo consulto, por ejemplo, el Código Civil, pero siempre velemos por verificar las leyes especiales. Esto para colocarles un ejemplo en el ámbito de protección de niños, niñas y adolescentes. En el ámbito penal ocurre lo mismo con el Código Penal y con una serie de leyes especiales que se han creado de conformidad con las materias. En el ámbito del Código de Comercio, que maneja la parte del derecho mercantil, sucede lo mismo con determinadas leyes. En el ámbito de, ¿qué otra materia les puedo comentar así que sea genérica y que deba consultar otras normas? Por ejemplo, en el derecho administrativo se consigue o encontramos generalmente lo que es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Pero esa ley orgánica de procedimientos administrativos es muy genérica, es por ello que cuando hablamos, por ejemplo, del ámbito de la educación, debo consultar las normas referentes a educación. Permiso, voy a tomar un poquito de café. Y por otro lado, también darnos cuenta que, por ejemplo, en el año 2010 fue creada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y esta Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa viene a regular una serie de demandas y de recursos, de acciones que pueden usar los usuarios para realizar solicitudes, peticiones ante el juez contencioso administrativo. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es sumamente importante y aun y cuando muchas personas consideran el derecho administrativo algo
que no es tan importante, es sumamente valioso, porque con el derecho administrativo es que son reguladas una serie de situaciones de las personas y nos desenfocas en la centralidad del ciudadano. Y la centralidad del ciudadano es con los derechos humanos, y allí me voy al artículo 141 de la Constitución y el bien común. Y aun y cuando suene muy utópico el hecho de establecer que se genere la máxima felicidad posible dentro de la sociedad o dentro de determinados ciudadanos, allí es donde nos damos cuenta que siempre y cuando se le brinde a las personas la satisfacción de sus necesidades, se realice una determinada actividad financiera que realmente incluya a toda la ciudadanía, se creen políticas públicas efectivas de conformidad a las realidades de cada comunidad o de cada localidad, y que se disfrute de los derechos humanos, esto se traduce en calidad de vida, el respeto a su dignidad y consecuencialmente esa felicidad que suena tan utópica, pero que se denomina el principio de la buena administración. Entonces, es para que ustedes tomen en cuenta, como les acabo de mencionar, que siempre el género se deroga por la especie. Cuando tenemos o contamos con una ley especial, siempre tenemos que consultar en principio a esa ley especial y consecuencialmente vamos a consultar la materia o el código genérico que tenga que ver con esa materia. Teniendo ya claro esto, entonces pasamos al otro o al quinto tópico o elemento de lo que son los principios generales del derecho, que es quien puede lo más, puede lo menos. ¿Qué sucede con esto? Hace un momento también les mencionaba, si ustedes se dan cuenta, pues todo guarda una estrecha relación. Si nosotros podemos hacer una situación bastante amplia, obviamente que vamos a poder lograr hacerlo accesorio. Nosotros no podemos abarcar una situación sin asumir las pequeñas responsabilidades. Entonces, si nosotros nos comprometemos o estamos desarrollando algo de determinada manera que incluye un ámbito bastante grande, definitivamente vamos a poder lograr algo menor. Si nosotros logramos comprar un carro, por ejemplo, o si nosotros nos comprometemos mediante un contrato a asumir un acuerdo o un negocio jurídico denominado matrimonio, si yo asumo esa responsabilidad amplia de casarme con una persona que considero que va a ser la persona que va a compartir conmigo gran parte de mi vida o el resto de mi vida, yo tengo o debo saber o estar en conocimiento que el hecho de yo casarme asumo unos determinados deberes y obligaciones. Y aquí les doy un tip. Cuando nosotros hablamos de deberes, estamos hablando de situaciones que nosotros como personas vamos a analizar sin que tenga que ver en el ámbito económico. Ya cuando ustedes escuchan la palabra obligación, esa obligación incluye el ámbito económico. Entonces ya ustedes pueden conocer la diferencia entre lo que es un deber y una obligación. Recordemos, quien puede lo más, puede lo menos. Si yo asumo la responsabilidad, por ejemplo, de casarme y contraje matrimonio con una determinada persona, tengo que asumir las pequeñas responsabilidades o los asuntos que tengan que ver con lo mismo. Otro de los puntos importantes es que el primero en tiempo es primero en derecho. Este es otro de los principios que se puede mencionar. Eh, Otro es que nadie está obligado a lo imposible, donde hay ambigüedad no cabe en la interpretación, y en este sí me detengo un poco, porque no podemos hablar, y disculpen la expresión, con vacilaciones. Nosotros tenemos que hablar con mucha precisión o procurar que si tenemos conocimiento de unos determinados hechos y como profesionales tenemos que procurar que todo sea lo más objetivo posible. Cada enunciado o cada palabra en un diálogo o en una acción que nosotros realicemos va impregnado de lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no sabe, nadie enseña lo que no conoce y nadie da lo que no tiene.
todo lo que nosotros vamos realizando está empapado de lo que somos nosotros como seres humanos. Y en esas situaciones, cuando nos llegamos a expresar o a realizar determinados hechos, podemos llegar a ser ambiguos. Y si somos ambiguos, si no damos una certeza o una determinada seguridad de conformidad a nuestra verdad, que es otro tema bastante interesante, tu verdad, mi verdad y nuestra verdad, no podemos llegar a interpretar con ligereza. Es por ello que se habla tanto de lo que es la teoría de la interpretación jurídica, de la interpretación literal, porque el legislador se percata que muchas veces nosotros como personas vamos a interpretar situaciones a nuestra conveniencia. Y recordemos que aquí prevalece lo que es el principio o el derecho a la igualdad y también está la equidad. Igualdad es tratar por igual a todas y cada una de las personas, pero si yo me voy a la equidad, es que debo tomar en consideración que dentro de la sociedad existen una serie o un número de personas con todo el respeto que se merecen, como por ejemplo las personas con discapacidad, como por ejemplo los niños, niñas y adolescentes, grupos vulnerables como personas de la tercera edad, en muchos casos lo que son las mujeres y niñas. Estos son grupos vulnerables y allí de conformidad a muchas situaciones de su vida, al ámbito socioeconómico o a la localidad donde se encuentren, van a requerir de una atención o unas necesidades especiales. Y es por ello que yo no puedo interpretar o aplicar por igual a todas las personas, porque realmente tengo que aplicar la equidad y no la igualdad. Por más que seamos hombres y mujeres, siempre existen unas necesidades especiales y conforme a ello debemos procurar interpretarlo sujeto a lo que está en la ley. Y si esa interpretación de alguna manera afecta a la persona aplicando toda la norma, porque no la podemos explicar por partes, podemos llegar a aplicar lo que es el principio pro homine o pro hombre, que es que se aplica siempre lo que más favorece a la ciudadanía, a la persona, pero no interpretarlo de manera que solo me favorezca a mí, sino que procure beneficiar a todas las personas dentro de la sociedad. Por otra parte está, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. En esto, pues, también es importante destacar que si la ley no está haciendo una determinada diferenciación o una determinada acción, lo lógico es que tampoco nosotros lo hagamos. Y por eso les digo que es muy importante que tomemos en cuenta que cada acción, cada palabra y cada cosa que nosotros hagamos generalmente va impregnado de lo que somos nosotros, del lugar en donde vivimos y de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Es por ello que no debemos arrastrar a esa subjetividad a esta parte tan importante del derecho, sino que por el contrario, procuremos encargarnos de aplicar en su integridad la ley para que beneficie a todos y no se vea como que solo me beneficia a mí y perjudique a los demás. Por ello, dentro de los principios generales del derecho está la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. Y estas van estrechamente de la mano porque a falta de una ya hay un desequilibrio dentro del ámbito del derecho. Entonces, si tenemos seguridad jurídica, que es la que nos brindan los ordenamientos jurídicos, si tenemos eh, justicia, que debe ser lo más objetiva posible, que debe ser apolítica, tomando en consideración lo alegado y probado en autos, que debe tener una considerada preparación los funcionarios que están al servicio de la ciudadanía y que además de ello incluimos lo que es el bien común, todas las situaciones en la vida real serían muy distintas. Porque como les mencioné hace un momento, al inicio de la clase, una cosa es el deber ser y otra lo que no sucede dentro del ámbito de la vida real y lo que realmente está establecido en los ordenamientos jurídicos de un determinado país, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y a nivel nacional. Para cerrar dentro de este bosquejo de la introducción de la Cátedra de Principios Generales del Derecho, hay otro enunciado
que es quien sabe y consciente, no recibe injuria ni engaño. Ya tomando como cierre este breve repaso de lo que es los principios generales del derecho, también les menciono que los principios generales del derecho son fundamentos esenciales generalmente aceptados que provienen de la ciencia del derecho sobre los cuales se levanta una estructura jurídica. Sin esa estructura jurídica, eh, es muy difícil que realmente exista un ordenamiento jurídico. Y justamente esos principios generales del derecho se encuentran establecidos dentro de las constituciones de los países, por eso les muestro acá lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aun y cuando muchos de ellos a veces se vean como utópicos, idealistas, vamos a conseguir en las próximas clases, cuando les cite algunos de los artículos establecidos en la Constitución y que de ella derivan una serie de leyes, leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos, entre otros, vamos a conseguir estos principios en la Constitución, porque los principios generales del derecho son el espíritu de la legislación, son el espíritu del ordenamiento jurídico. Dentro de los conceptos básicos acerca de los principios generales del derecho, encontramos conceptos del naturalismo, de la escuela positiva, de la teoría ecléctica o integrativa y de sus funciones. Esto, por ende, es sumamente importante y quiero que lo mantengan siempre presente, a pesar como les dije al inicio de la clase, que exista la ética, las buenas costumbres, sobre todo en el tema de costumbres hay bastante que desarrollar, porque en el ámbito de la costumbre es una práctica que se realiza de manera reiterada dentro de una localidad o un determinado territorio. Y como es constante en el tiempo, aceptada, reconocida y repetida, es justamente costumbre, y aun y cuando no se encuentre plasmado en alguna norma jurídica o en algún ordenamiento jurídico, es respetado por todos los ciudadanos. Estas normas derivadas o consecuencias de la costumbre son las que generalmente conseguimos en el derecho mercantil. Y su origen, para darles un recorrido dentro de la cátedra de los principios generales del derecho, que cabe para todas las ramas del derecho, viene del derecho del mar. Entonces, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de consultar esta parte del Código de Comercio y lo que es el derecho mercantil, van a encontrar el ámbito del derecho del mar. Para mí ha sido un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes en este primer encuentro. Cualquier detalle, estoy a su disposición dentro de la plataforma. Y nos vemos en un próximo encuentro para profundizar más sobre lo que es esta materia, ya habiendo dado un recorrido general de lo que son los principios generales del derecho. Que tengan excelente día.